Catherine Ampuero, la ex procuradora, está con nosotros. Bienvenida, Catherine. Gracias por estar aquí en 2018. Gracias, Mávila. Mencionaba al inicio estas frases extraídas de la entrevista que concedió el presidente Pedro Pablo Kuczynski este fin de semana, ¿no? El tema de la comisión Lavallato. Y hacíamos mención a un compromiso que había adquirido el presidente de asistir para aclarar este tema Westfield, First Capital y una serie de asesorías. En fin, el asunto es que el presidente parece que sea, una vez obtenido el salvataje en el Parlamento, ha decidido que ahora puede patear todavía esta asistencia o comparecencia con la Comisión Lavallato. Yo quería recordar con ustedes, les dije que en cuanto el switcher tuviera el byte lo íbamos a poner. Así se refería el presidente al tema de la comisión una semana antes de que se discutiera en el Congreso de la República su eventual vacancia. He tomado nota del sentir ciudadano mayoritario que cree conveniente que yo me reúna con los integrantes de la Comisión Lavallato. Y en respeto al honor que ustedes me han conferido al elegirme como presidente constitucional de la República, creo necesario informarles de que he decidido reunirme con la Comisión. ¿Qué pasó? Respetando o por respeto al honor que ustedes peruanos me han conferido, por respeto al honor. El presidente se salvó de la vacancia, entonces el honor que le hemos conferido ya no merece respeto, porque de otra manera no se puede entender que haya declinado o que haya pateado hasta que el señor Barata hable su propia comparecencia a la Comisión Lavallato. ¿En qué podría cambiar la situación de Pedro Pablo Kuczynski el testimonio de Barata? Por lo menos podría responder sobre los primeros cuestionamientos, no sobre todo lo que ha aparecido recientemente, si él considera que son refritos, como ha dicho. Catherine Ampuero está con nosotros. ¿Cuál es su sensación? Luego hay otro momento en el que Pedro Pablo Kuczynski critica al procurador y dice: el procurador no me ha consultado, no fue consultado ni conmigo ni con el ministro de Justicia, este monto que ha dicho, y hay muchas ambiciones políticas en el aparato de justicia y bueno, prácticamente lo deja sin piso al procurador, como antes había ocurrido con otros. ¿Qué está pasando con las procuradurías desde hace, no solo de este gobierno, porque creo que ya veníamos con el anterior, conversábamos el tema del gobierno de Humala y la señora Vilcatoma, por ejemplo? Apenas un procurador es incómodo, hay que cambiarlo. En referencia a lo primero que ha manifestado el señor presidente, que ya no va a concurrir a la Comisión Lavallato. Por lo menos hasta que Barata hable. Nos damos cuenta pues de que se está burlando una vez más de todos los peruanos. Porque en lo que acabas de pasar vemos el compromiso asumido por él para todos los ciudadanos peruanos de que va a concurrir a la comisión. Ya han pasado casi 2 meses, estamos a punto de que se cumplan 2 meses desde que él dio esas declaraciones de que va a concurrir a la Comisión Lavallato. Hasta ahora se está esperando que él señale el lugar, la fecha y la hora en que va a recibir a la comisión. Pero Gilbert Violeta ya había dado un rango, había dicho entre el 10 y el 17, el presidente me ha dicho, y es el vocero de su bancada, es decir, el señor Violeta nos ha mentido a todos. Yo no creo que él se haya atrevido a hacer una declaración pública señalando incluso las fechas, ¿no? Entre el 10 y el 17. De hecho que esto ha sido conversado con el señor presidente, pero ahora ha dado marcha atrás. Y lo que estamos viendo es que está haciendo cálculos políticos, ¿no?, respecto a lo que va a decir Barata. Entonces, él lo que va a hacer es acondicionar, arreglar su manifestación a la información que pueda dar Barata. Entonces él dice, no declaro antes, de repente hablo más de lo que debiera, ¿no? Mejor espero a que Barata hable y a partir de ahí hago mi estrategia, ¿no? Entonces es digamos, está viendo políticamente que Barata muestre las cartas primero. Por supuesto, eso es lo que está haciendo, ¿no? Acomodar ahora su declaración a lo que diga Barata. Cuando le reclama una consulta al procurador, ¿por qué cometió un error ahí el presidente? ¿Cómo está garantizada la independencia de los procuradores? ¿Esto tiene un respaldo legal? Los procuradores, ¿cómo funciona claro, la procuraduría? Los procuradores son abogados del Estado. La actuación del procurador dentro de los procesos tiene un marco legal y este marco legal está en el decreto legislativo 1068 y su reglamento, ¿no? El decreto supremo 017 del año 2008. Ahí se regula la actuación de los procuradores.
Y ahí se señala claramente que los procuradores son autónomos e independientes. Es el procurador quien establece la estrategia en cada caso en concreto, que es de su competencia. ¿Aun cuando dependan del Ejecutivo? El nombramiento evidentemente es por resolución suprema que va con la firma del presidente de la República y la ministra o el ministro de Justicia en ese momento. ¿Todos los procuradores dependen del Ministerio de Justicia? Administrativamente, sí. Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ministro de Justicia ocupa además, por ser ministro, es presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que además tiene 2 consejeros, ¿no? Sé que actualmente uno de ellos se mantiene el abogado Pedro Angulo. El otro consejero, no recuerdo en este momento, pero me parece que es Suicho, me parece que es su apellido, ¿no? Entonces lo que estamos viendo acá pues es una clara injerencia del Ejecutivo en la labor de los procuradores. Cuando un procurador no le es, digamos, la actuación del procurador, que muchas veces nos toca, Mávila, tener que denunciar a algún funcionario de turno que está en el gobierno, porque nosotros defendemos, los procuradores defienden los intereses del Estado, no del gobierno de turno. Por ejemplo, en mi caso en concreto, me tocó tener que denunciar y pedir al fiscal de la Nación que inicie una investigación contra el señor presidente por sus vínculos con Odebrecht, a través de sus empresas, Westfield Capital, Latin American Enterprise, la empresa First Capital de su amigo y socio Sepúlveda. Ese fue el tema por el que además se presentó la moción de vacancia contra el presidente Kuczynski. Exactamente. Y no solamente el motivo por el cual el presidente dijo lo que dijo en el video que acabamos de escuchar. Es decir, cuando finalmente acepta que el país merece una explicación. Claro, que ahora está en tela de juicio si la dará o no la dará. Entonces, esa actuación que tuvimos y además de en una manifestación formularle preguntas que evidentemente le molestaron cuando se le preguntó... ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Cómo ocurrió esa conversación? Se le preguntó acerca de sus vinculaciones con Odebrecht, si le habría realizado algún tipo de consultorías en su calidad de economista, que todos sabemos que es un profesional economista bastante reconocido. Se le preguntó si habría realizado algún tipo de consultorías para esta empresa. Pues evidentemente la reacción, ya la he manifestado antes, fue de ofuscación, ¿no? Se ofuscó, se molestó, le indignó la pregunta. Ahora sabemos por qué, ¿verdad? Y lo mismo vemos que ha pasado con el procurador Enco. El procurador Enco, que ha sido el que ha criticado, Amado Enco, el que ha criticado la gracia presidencial otorgada por el presidente Kuczynski a Alberto Fujimori. El indulto y la gracia presidencial. Él tuvo una posición distinta, diferente a la que tuvo el Ejecutivo respecto a la gracia presidencial. Entonces lo sacaron del caso Pativilca y lo sacaron un día antes de la audiencia, ¿no? Y nombraron a otro procurador. La audiencia en la que se tenía que ver si Alberto Fujimori todavía iba a ser parte de ese proceso. Exactamente, se iba a ver si se iba a aplicar y se iba a respetar este derecho de gracia, ¿no? Claro. Si continuaba en el proceso o no continuaba en el proceso. Lo cambian un día antes. Pero esta decisión del ministro Mávila ha contado con el respaldo de los miembros del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. El doctor Pedro Angulo ha respaldado esa decisión del ministro. Y sí te puedo decir, sin lugar a dudas y a equivocarme, que si se hubiese mantenido Julia Príncipe como presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado y el doctor Bernales como miembro de este consejo, esta situación de Amado Enco jamás se hubiese dado, porque ellos no lo hubieran permitido. También ha criticado las formas, Catherine, las formas en que se dan estos cambios. Recordemos que no solamente esta confusión que viene acerca de cuál es la labor que deben hacer los procuradores, si defienden al Estado o defienden al gobierno de turno, no solamente es de este gobierno, eso viene de los gobiernos pasados. También recordemos el caso de la entonces procuradora adjunta Jenny Vilcatoma, ahora congresista de la República, entonces ministro por supuesto. El ministro Figalo también se atrevió a despedir en un medio de comunicación a Jenny Vilcatoma porque dijo que Odebrecht pone y saca presidentes. La despidieron. Eso ahora con este gobierno, a pesar de que esa situación fue criticada incluso por este gobierno, recuerdo a la exministra Marisol Pérez Tello criticando esa situación, y ella comete exactamente lo mismo con mi persona y con la de Julia Príncipe, ¿no? Y ahora lo vuelven a hacer con el procurador Amado Enco. Cuando le comunican un día antes, claro, pues le comunican camino a la audiencia.
La decisión la toman un día antes de la audiencia. Yo sé que el cambio se produce un día antes. Sí. Y lo que pasa es que él ya se estaba yendo el día siguiente, el día de la audiencia se estaba yendo. O sea, no estaba enterado de que lo habían cambiado. Y es ahí donde recibe una llamada y le dicen, Amado, regresa porque ya salió tu resolución publicada en El Peruano donde tú ya no eres el procurador del caso. Es así como él se entera de que ha sido retirado del cargo. Y tendría que haber sido Defensa Jurídica del Estado la instancia que tendría que haber comunicado a Amado Benco. Por supuesto, esas son las formas. Ahora, se supone que el Consejo de Defensa Jurídica del Estado es el que tiene que velar por la mejor defensa justamente de los intereses del Estado. ¿Cómo pretendían que un abogado que nunca ha visto el caso Pativilca, de la noche a la mañana haga una buena defensa de los intereses del Estado en esa audiencia? Esto nos trae a la reflexión, Mávila, de la necesidad que tenemos de la creación de una Procuraduría General de la República, donde su autonomía e independencia sea respetada por el Ejecutivo. Un procurador, cuando defiende los intereses del Estado en una investigación, en un proceso, su estrategia no la tiene que consultar con el ministro, no la tiene que consultar con el presidente. Eso no se hace. ¿Pero eso no lo sabe el señor Kuczynski? Bueno, por las declaraciones que ha dado, parecería que no lo sabe, ¿no? Porque ella el domingo en Cuarto Poder también ha expresado su malestar por esto. Aparentemente, es más, el presidente ha ido más allá, ha dicho que esto tiene que ver con ambiciones políticas. ¿Tienen ustedes ambiciones políticas? De ninguna manera, de ninguna manera. ¿No la vamos a ver postulando al Congreso, Catherine? Mira, cuando yo asumí el cargo de procuradora, como Jenny Vilcatoma. Jenny Vilcatoma dejó de ser procuradora, hoy es congresista. Yo no puedo decir lo que va a pasar de aquí a mañana, Mávila. Lo que sí te puedo decir que cuando asumí el cargo de procuradora, lo hice para defender los intereses del Estado. Mi experiencia dentro de procuradurías la tengo hace muchísimos años. Me inicié en la Procuraduría del caso Fujimori y Montesinos, luego en lavado de activos, en la Procuraduría de Terrorismo, en la de Orden Público. Entonces sabía a lo que se venía con el tema de asumir la Procuraduría de un caso tan importante como era el caso de Odebrecht, ¿no? Ahora, da la casualidad de que de los casos que hemos mencionado, la mayoría es por Odebrecht, si no todos. Vilcatoma es Odebrecht, usted es Odebrecht, el jalón de orejas al señor Ramírez es Odebrecht. ENCO tiene que ver con el indulto, pero el indulto fue para salvar a PPK, que estaba en peligro por el tema Odebrecht. Es decir, todo tiene como, ¿no?, un hilo Yo creo conductor. Que se está cumpliendo lo que dijo la congresista Vilcatoma. Odebrecht no solamente ahora ya pone y saca presidentes, sino también pone y saca procuradores, ¿verdad? Eso lo estamos viendo claro. Pero también, Mávila, y no quiero dejar pasar la oportunidad para mencionar, de que de alguna manera el procurador Ramírez, sí, cuando fue nombrado por este gobierno, lo nombró porque sabía que era un procurador a su medida. Marisol Perestello. Marisol Perestello lo nombró y ¿qué cosa dijo? Este procurador Ramírez se va a presentar, o sea, va a asumir el cargo de procurador y lo que tiene que hacer es desistirse de la medida cautelar de Olmos. Recordemos que durante mi gestión se planteó una medida cautelar contra Olmos para garantizar el pago de la reparación civil que tenía que hacer Odebrecht al Estado. Y Marisol Perestello dijo, el procurador Ramírez se va a desistir de la medida. ¿Y qué es la primera actuación que hizo Ramírez? Justamente desistirse de esa medida. Entonces eso daba la indicación de que este procurador estaba haciendo exactamente lo que el Ejecutivo le decía. A la medida y lo ha de demostrado, las necesidades. A la medida ahora, de las necesidades. ¿Y qué opinión tiene ahora que ha lanzado esta cifra y que ha recibido el jalón de orejas del presidente Kuczynski? A mí me llama severamente la atención que ha tenido 6 meses de gestión en donde no hemos visto a un procurador que ha salido a la opinión pública a informar a la ciudadanía las acciones que ha venido haciendo en defensa del Estado. De pronto aparece dando entrevistas en diferentes medios de comunicación y diciendo la reparación civil es 3.500 millones de soles aproximadamente, ¿verdad? Y solo por 3 obras. ¿Cuál era el apuro? ¿Cuál era la prisa, Mávila? ¿Cuál cree que era el apuro? De pronto tenemos que Barata ya tenía una fecha ya señalada de declaración en Brasil. Yo hubiera aceptado, quizás hubiese entendido el apuro del procurador en informar a la ciudadanía el tema del monto de la reparación civil
si hubiese tenido ya el monto global o integral de la reparación civil. Y aquí también te voy a traer a colación lo que dijo Marisol Pérez Tello. El procurador Ramírez va a cumplir o va a hacer lo que no hizo la procuradora Ampuero. Él en 15 días o en 30 días va a señalar el monto integral de la reparación civil. Han pasado 6 meses y sale a brindar declaraciones y solo por 3 obras. Pero creo que dijo que iba a hacer un diagnóstico o una evaluación preliminar a los 15 días. No era el tiempo exacto para dar el monto total. ¿Ya? Pero han pasado 6 meses, mi gestión duró 5 meses, y ella dijo, la exministra Pérez Tello, que el procurador Ramírez va a dar el monto integral de la reparación civil en un tiempo mucho menor al mío. Y ahora estamos viendo que eso no se ha concretado, no es verdad. Ahora, no entiendo por qué el apuro, por ejemplo, en establecer montos de reparación civil de obras que, por ejemplo, el colaborador Barata o los funcionarios de Odebrecht no están reconociendo haber pagado coimas y que no son parte de la colaboración eficaz. Aquí lo que se tiene que hacer es señalar el monto de la reparación civil que Odebrecht debe pagar en las obras donde ellos están reconociendo haber pagado coimas. Porque el fiscal Hamilton Castro ya lo señaló, Mávila, que este año va a terminar la colaboración eficaz de Barata, lo cual quiere decir que este año vamos a tener una sentencia de colaboración eficaz. Este año el fiscal Hamilton Castro va a convocar a la Procuraduría para que señale el monto de la reparación civil solamente en las obras en las cuales Barata está reconociendo haber pagado coimas. Y el gasoducto no es una obra en la cual Barata ¿Tiene aspiraciones políticas? No lo sé, no puedo contestar por él esa pregunta, ¿no? Eso lo tiene que contestar él. ¿Y cómo explicaría así entonces la oportunidad o el apuro, como lo ha llamado, en dar una cifra? ¿Qué ve atrás? ¿Qué lee atrás? A mí, como digo, a mí me causa mucha extrañeza y me causa mucha suspicacia. Pero por eso, ¿cuál es la intención que usted ve o la mala intención o la buena intención? No sé, ¿qué es lo que ve? ¿Sospecha de qué? ¿A quién le está haciendo el juego el señor Ramírez? ¿Es que le está haciendo el juego a alguien? Yo no creo que, sinceramente, que él esté, digamos, desligado del Ejecutivo. O sea, siento como si sería un show, esto de llamar la atención a Ramírez por haber salido a los medios. ¿No le cree al presidente? No le creo al presidente. Ok, ¿cree que el presidente está criticando al procurador para, no sé? Sí, porque ha dado el procurador muestras claras, como te digo, de hacer lo que el Ejecutivo le manda. El Ejecutivo le mandó desistirse de la medida de Olmos y él lo hizo. Muy bien, Catherine, y esto, digamos, Mávila, esta orden que le dio el Ejecutivo a Ramírez fue expresa y pública. Todos escuchamos cuando la ministra Pérez Tello le ordenó desistirse de la medida y él lo hizo. Correcto. Muchísimas gracias, Catherine, por haber estado con nosotros.